Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Y hoy lunes, dándole la bienvenida a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están desarrollando en el país. Ojalá que los dominicanos ganemos muchas medallas. Siempre los deportes es más vulnerable, es que se destaca, es que se destaca. La misma necesidad, como dicen por ahí, tiene cara de hereje, y el dominicano, como una forma de sobrevivencia, tiene que adherirse para ver cómo se destaca. Es el caso de Marilady Paulino, totalmente vulnerable, sin ayuda, llegó. Entonces, me dicen que le están dando 300,000 pesos por medalla de oro. Y dígame si con 300,000 pesos usted repara una casa con 300,000 pesos. Y que 200, y que medalla de plata. El que se gana una medalla deberían darle 1 millón de pesos. Por lo menos, a ver qué hace. Si la ponen en la bolsa de valores, si le dan unos chelitos. Pero 300,000 pesos. En nada. Con el cemento a 200 pesos. Cuidado sin más, 200, y es fácil. Que al fondo de cemento está a 200. Entonces, siguen las críticas de este a oeste. Este a oeste. No sé cómo se le ocurrió. Porque es una vía expresa que usted tiene que pasar por la bandera para cumplir eso. Usted no puede provocar un tapón. Entonces siguen las críticas y es que verdaderamente no saben hacer nada. El pueblo dominicano lo está esperando para darle una pela, porque no saben hacer nada. ¿Y cómo usted va a concebir una solución en la intersección Luperón con 27? Usted paralizando el tránsito o ralentizando el tránsito de los que vienen de este a oeste. A nadie se le ocurre. Entonces, ¿dónde es que está el CODIA? Dice, mire, lo que usted está haciendo no es lo correcto. ¿Y qué es lo que está haciendo el CODIA? Que tiene que supervisar las obras. Porque yo mismo ni pasaba por ahí, porque yo entendía que eso era elemental. Que si usted tiene una solución en la Luperón, usted tiene que poner que pase directamente. Porque la Luperón es una cosita chiquitica, de la Kennedy a la Independencia. El gran flujo vehicular viene del este a oeste y se mete por todos esos barrios. Así que definitivamente que se poncharon. Se poncharon. Pero entre las noticias buenas está el Código Penal, que es una noticia buena, la que estamos ahí recibiendo, de que precisamente lo van a entregar. Lo van a entregar. Tome mucha agua para estas temperaturas, altas temperaturas. Altas temperaturas. Uno no oye
porque esencialmente los que tienen que ver con el tiempo, medioambientales, son figuras que lo pusieron ahí. Lo pusieron ahí, Entonces hay que educar al ser humano, al dominicano, de la significación medioambientales. ¿Qué es el aire? ¿Qué es el aire? Porque un día iba a sustituir unas llantas y me dice el tipo que si le entro hidrógeno, como una novedad. Digo, pero el hidrógeno es explosivo. Se espantó. Pero cualquiera, si usted le van a echar, le van a inflar un neumático, no permita que le metan hidrógeno. El mismo helio que usan en los cumpleaños para las vejigas es inflamante, produce inflamación en los pulmones. Usted hace y sopla eso. Entonces es aire. Cuando usted va a echarle a un neumático, es aire que tiene que echar. ¿Y usted sabe por qué lo confunden? Porque no le dicen en la escuela qué es lo que es el aire. Da pena que en sexto curso a uno le hablaron de la atmósfera. Y eso se le grabó a uno, lo que es la atmósfera. La capa de aire que rodea la Tierra. Ahora, ¿de qué está constituida esa capa de aire? Un 78% nitrógeno, un 20% oxígeno, y otros componentes como el dióxido de carbono 0,002, 0,3 y el vapor de agua. Esos son los componentes. Esos son los componentes. Entonces usted tiene que, en una educación que progrese, enseñarle al ciudadano que el aire tiene volumen, que por eso cuando usted le impregna aire a un neumático, a una goma, sube de volumen porque tiene 78% de nitrógeno, un 20% de oxígeno. Ideal, el aire saludable. Entonces usted, y que privando en que en moderno quiere echarle hidrógeno a esa goma, que eso es inflamable. Inflamable, eso pasa por donde están quemando una goma, y explosiona con usted. Es aire que hay que echarle, el aire que nosotros estamos respirando. Yo estoy respirando aire ahora. Entonces, cuando iba a cambiar los neumáticos, que no he podido cambiarlo porque es que están gastados con este gobierno, todo caro. Y me viene de que moderno echarle hidrógeno. ¿Hidrógeno? ¿Qué es el hidrógeno? Le digo, ¿qué es el hidrógeno? Ay. ¿Qué es el hidrógeno? El hidrógeno es energía. Del hidrógeno se alimentan las estrellas con el helio.
que están en la tabla periódica. Esos son alimentos energéticos. La brillantez de la luna es a favor del helio. Y el hidrógeno es el combustible del futuro, energía limpia. Hay un proceso que se llama hidrógeno verde. En el futuro, para sustituir los combustibles. Para sustituir los combustibles. Hidrógeno verde. Extraordinario y de muchísimos componentes de batería, hidrógeno. Entonces me le va usted a echar de que privando en moderno, hidrógeno. Otro que anda es con una bomba de tiempo en los neumáticos, aire, que tiene volumen, se expande el aire porque es que tiene un contenido. Y el contenido es un 78% nitrógeno. Nitrógeno. Entonces, lo único que salva a este país es la educación. Ustedes sabían que el nitrógeno, ese nitrógeno, juega un papel importantísimo en muchas pruebas de laboratorio. Tienen que usar el nitrógeno como reactivo. Pero también limpieza y asepsia de material quirúrgico con el nitrógeno. Pero el nitrógeno, atención lo que están estudiando, fertilidad humana. Una vez se fertilizan los óvulos, tienen que ser procesados y preservados con el nitrógeno para que se mantengan con vida, para ser implantados en aquellas mujeres que son estériles. Para preservar esos huevos, esos embriones, se necesita nitrógeno. Entonces, definitivamente, lo único que salva a este país es estudiar. Si no estudiamos, vamos a estar en total ignorancia. Y el que es ignorante no puede reclamar nada. No puede reclamar nada. Pero es en base al estudio permanente. Entonces, esa escuela de antes hay que tomarla en consideración. Antes hacían los campamentos se hacían, que oigo que algunos colegios están dando campamentos, pero era para ejercicios de lectura, no para salir de los muchachos. Son ejercicios de literatura. Suéltame. Vamos a establecer tres diferencias en la enfermedad hipertensiva del embarazo. Los tres peldaños, diríamos, porque tiene que pasar el paciente en la enfermedad hipertensiva del embarazo.
que siguen reportándose aproximadamente unas 60 mujeres, 72 mujeres han muerto en lo que van del año, y la tríada de la mortalidad materna integrada por la preeclampsia y eclampsia. Porque hay que estarla acechando permanentemente, hay que estarla mirando, monitoreando, porque se introduce silenciosamente y engaña al médico. Engaña al médico porque se introduce y ya cuando uno viene a darse cuenta, se instala. Son de las enfermedades silenciosas. Ahí tenemos que incluir a la diabetes, enfermedad silenciosa, que muchas veces la gente disfruta de lo que cree que puede disfrutar, y sucede que está incubando una diabetes. Pues la enfermedad hipertensiva hay que estarla monitoreando en lo que se llaman factores predisponentes. Ya con los factores predisponentes, usted tiene una indicación, usted tiene sospecha con factores predisponentes. Ya usted está ojo avisor. Nada más que le digan, o que usted determine cuáles son sus factores predisponentes. Adolescente, menos de 20 años, primeriza, son caldo de cultivo para subírsele la presión durante el embarazo. Paciente embarazada de menos de 35 años. Qué bueno que mi hija terminó a los 31. Tiene tiempo. Más que las mujeres profesionales se están embarazando a 34, 35. Porque después de los 35 años hay más predisposición cardiovascular. Y la primigesta añosa, que es aquella que no ha tenido paridad, también hay que buscarla con una lupa, porque predispone a la preeclampsia. Obesidad, uno de los factores. Alcohol, uno de los factores. Vida sedentaria durante el embarazo, otro factor. Y uno de los más interesantes, estado de pobreza. Estado de pobreza. Aquí sí hay pobres. Porque superar la pobreza no es comerse un Johnny Queque. Es que tú tengas tranquilidad para estudiar, tranquilidad de empleo, tranquilidad familiar. Eso es lo que supera la pobreza. Entonces, en base a esos parámetros predisponentes, se puede hacer un levantamiento sospechoso, expectante,
sobre una preeclampsia que dijimos aumento de la presión arterial durante el embarazo. Ya con esos factores, lo que se llaman factores de riesgo, que es la posibilidad que usted tiene de desarrollar una enfermedad. Ya con esos factores ya usted está teniendo un aviso de que probablemente se va a gestar esa presión arterial. Antecedente de haber tenido presión arterial, una que ya haya tenido presión arterial alta en el embarazo. Es uno de los factores predisponentes. Problemas nutricionales. Entonces, ninguno de esos factores se ha llamado a un cónclave, a un conglomerado de opiniones de docentes para hacer una cruzada en contra de la preeclampsia que viene burlándose de los médicos desde hace mucho tiempo. Conjuntamente con la infección, que es el otro componente de la mortalidad materna, y la hemorragia, que hay muchísimas personas que tienen el hematócrito alto por ahí y que son excelentes, podrían ser excelentes donantes, y nadie lo llama. Entonces, cuando se presentan esos problemas de una hemorragia inesperada, se convierte también en una mortalidad, pero asociada a hipovolemia, falta de sangre. Falta de sangre. Entonces, esas tres entidades, en términos secuenciales de importancia, la preeclampsia, la hemorragia y la infección. Cada día la ciencia médica, cada día la ciencia médica está más atenta a evitar las infecciones. A evitar las infecciones. ¿Por qué? Porque cada día son más rigurosos los métodos de asepsia y antisepsia para evitar. El médico se pone sus guantes, se lava bien. Suéltame. Entonces, cuando se propician estudios serios tendentes a disminuir la mortalidad materna, en el 1998 nosotros logramos 75 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Disminuimos la mortalidad materna. Pero para usted mejorar la cifra, usted tiene que hacer algo. Usted tiene que hacer algo. No es traerme cifras, como lo del que ha mejorado la policía. Pero dígame en qué ha mejorado, qué usted ha hecho para que esa policía sea más próxima a la población. Entonces, asimismo, son
todos los parámetros que se estudian, todos los parámetros tú tienes que hacer un abordaje, un plan de trabajo y determinar a qué población es que es vulnerable lo que tú vas a estudiar y darle facilidades. Pero si usted no le da facilidades en base a la identificación del problema, usted va a tener mucha preeclampsia y se van a seguir muriendo mujeres por presión alta durante el embarazo. Porque es que usted tiene que hacer una cruzada. Usted tiene que hacer una cruzada. Pero cuando se maneja la salud de forma improvisada, no puede haber ningún resultado óptimo. No lo puede haber, porque usted no está midiendo nada. Por definición, uno cree que la eclampsia, es un acontecimiento del embarazo. Y un gran número de pacientes así lo evidencian, que una vez interrumpido el embarazo, la presión desaparece, la presión alta. Pero hay otros pacientes que se quedan con la presión alta. Por eso es necesario, no durante el puerperio, 6 semanas, 42 días, los 41 días de mamá, no eso, sino durante un año, esa paciente que fue una sobreviviente de preeclampsia, que le dio preeclampsia y no se murió, pues que se le subió la presión, usted tiene que darle un seguimiento. Porque por definición, uno dice enfermedad inducida por el embarazo, pero hay pacientes que se quedan con la presión alta. Y como es una enfermedad silenciosa, esa enfermedad, ¿qué ocurre? Que le daña los riñones. Una de las entidades más frecuentes para dañar los riñones son la diabetes y la presión alta. Le dañan los riñones. ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué? Porque se le subió la presión, salieron de eso. Y a esa paciente nadie le escribe, vete para tu casa, está con la presión alta. Entonces, como la enfermedad hipertensiva siempre ha sido una enfermedad silenciosa, te daña los riñones. Hoy hay muchas personas jóvenes, producto de una preeclampsia, que se están dializando. Porque es que la salud y todas las entidades vinculantes con la parte social de la gente, con el crecimiento de la gente, es integral. No puede ser bulto
bulto, no puede ser. Es que haya realmente una cruzada. Yo quiero mejorar la salud y en base a esa salud yo voy a mejorar el personal asistencial. Entonces, eso Dios se lo tiene pendiente allá arriba. Pero como dicen por ahí, una golondrina no hace verano. Una golondrina no hace verano. ¿Y qué sucede con esa golondrina? Que no puede de manera solitaria hacer cambios sustanciales. Tiene que ser una política de Estado dirigida a identificar el problema para solucionarlo. De ahí que a las pacientes primerizas nosotros tenemos que reducir el número de embarazos, postergar la paridad, pero es con una política inclusiva. El otro día alguien me enseñó un instructivo de la era de Balaguer, oye eso, diciéndole a la joven los peligros de un embarazo a destiempo, donde los órganos anatómicos que son anfitriones de una nueva vida no están maduros. ¿De cuándo Balaguer? ¿Y qué tú ves en ningún sitio? Tú ves en ningún sitio haciendo la educación para la salud. Nada de eso. El programa de Dr. Reynoso dura 1 hora. Ya tú usaste media hora en esa batería, entonces no me la ponga porque me va a interrumpir el programa. Eso es preventivo, eso es lo que está pasando con la preeclampsia. La no prevención. Se le subió la presión y váyase para su casa. Porque parece que ignoran que un por ciento de esos pacientes se quedan con la presión alta. Entonces, donde no hay un interés real vinculado a buenas voluntades, amando al ser humano, entonces usted entra en lo que se llama la demagogia. En la demagogia. O sea, usted viene a este mundo a mentir. En vez de tener la gratitud a la divina creación que Dios le permitió un eslabón para ayudar al ser humano. Porque el que está en una función pública y ayudando es para ayudar a políticas sentidas de la población, de que lo han sumido en la pobreza, en el hambre. Para eso que usted quiere llegar. Es para eso que usted quiere llegar. Pero entonces no, ellos creen que no se van a morir en todos estos tiempos y que Satanás no lo va a quemar allá arriba. Entonces se engañan ellos mismos. En consecuencia, uno vive preconizando cambios sustanciales en el ser humano, pero
El ser humano es internamente que está. No son factores exógenos. Es el ser humano. Tú decides cambiar por actitudes intrínsecas de sentimientos que te hacen ver la justicia, te hacen ver la divina creación. Son movimientos colectivos a favor de la sociedad. Por eso es que dicen que la vida tiene sentido cuando tú te interesas en los demás. Pero la mayoría no están en eso. Usted puede creer que la mayoría ignoran que deben dar las gracias a Dios y deben andar de forma normativa por tener acceso a los medios de comunicación. Es una bendición. Entonces usted no puede vender la palabra, ni porque sea San Lionel. Usted no puede vender la palabra. Usted no puede vender la palabra. Porque es que nadie van a creer por usted por un tiempo, pero después usted no va a valer nada. Pero en función de que cambiemos, porque internamente, de manera exógena, nos dice que lo más importante es lo que se está mirando. Pero ¿qué pasa? Que todo se juzga por lo que somos. Usted puede decir todo lo que diga, pero si usted no está a favor de ese pueblo, no puede ayudar nada. Porque es que su voluntad no está con el pueblo. Entonces, yo pongo ese parámetro de Balaguer. No sé quién le dijo a él, a Ney Arias Lora, uno de esos vinculantes funcionarios de la salud, que era bueno llevar informaciones impresas a la jovencita sobre los métodos anticonceptivos, que usted se puede morir en un proceso de embarazo y que hay demandas sociales vinculadas con el nacimiento de un hijo. Oye, en pequeños boletines informativos le da todo eso. Pero en persona de clase pobre, que deciden trabajar con los pobres, misioneros de la salud, Nosotros fuimos a buscar 500 nombramientos de jóvenes para vincularlo a la salud, para recordarle a las mujeres que hay que hacerse Papá Nicolau, que hay cáncer cervical, que hay que vacunar. Y este gobierno lo canceló todo. A todos lo canceló. Ya usted no ve un jovencito llevando esa vacuna con hielo para vacunar, ni ve operativo de Papá Nicolau y nada. Entonces usted puede decir que está acabando, pero las evidencias es que usted está lejos del pueblo.
porque ese programa existió. Más de 500 jóvenes vulnerables, estudiantes de medicina, de enfermería, que le tocaba 1 o 2 días en 15 días. Ganaban 8,000 pesos, pero hacían un trabajo maravilloso. Se llamaban cada 15 días. En Semana Santa tenían que trabajar un día. Ese día se distribuía en dar informaciones en los 4 puntos cardinales sobre el uso indebido de las bebidas alcohólicas, sobre las velocidades del vehículo en exceso. Habían algunas estadísticas de accidentes de tránsito. Cuida a tu familia. Oye, jóvenes con credibilidad en la calle dando esas informaciones. Como representantes ministeriales cristianos, iban a todos los lugares, la playa, una maravilla. Igual que aquel policía que tenía vocación, que se ponía primero una macana de madera y duraba 2 años vigilando. Nadie le daba un revólver. Cuando ese joven que quería ser policía ya le acreditaban un arma de fuego, él había hecho interacción con la población. Entonces todo es prevención. Hoy, preclancia, no quiero desviarme del tema, porque para hablar literalmente de ese tema hay que tener la vivencia. No es hablar por hablar, hay que tener la vivencia. Hay que dar una revolución permanente. Una revolución permanente hay. Usted no puede hacer más de lo mismo, sino una revolución permanente en función que si usted es un enamorado materno-fetal de esa medicina materno-fetal, usted sea un contribuyente a la felicidad de ese binomio. Suéltame. Hoy, preclancia, eclancia. Cuando te oigan el término eclancia, es lo mismo que decían frenesí. Durante toda esta semana vamos a estar hablando de todos y cada uno de los componentes de la preclancia y eclancia, porque hoy básicamente estamos identificando el problema social de la preclancia. Los factores de riesgo. No hemos entrado en grande liga con la fisiopatología de esta enfermedad, que uno fue testigo ocular de esa enfermedad desde que uno estudiaba, desde que fue interno, preinterno. Tomarle los signos vitales a una preclancia. Dando tormento, yo entré en la maternidad de Calventi como practicante en el 77. Dando tormento, 23 más 26, 49 años. Dando tormento, y no hay una señal de garantía hacia esa paciente que tenga
que propicie un parto seguro. Que propicie un parto seguro. Y para propiciar un parto seguro es necesario o son necesarias las medidas preventivas vinculantes con esa enfermedad, que las dimos a conocer al principio de esta disertación. Dijimos adolescentes, ahí hay un grupo importante. Son lo que se llama enfermedades extremas de la vida. 36 años, ahí está, más de 36 años. Más de 35 años, ahí están. Ahí está ella asomando. La preeclampsia y eclampsia. Aquellos pacientes que ya tienen una patología hipertensiva, poniéndose el término acuñado por los científicos de hipertensión con preeclampsia sobreagregada, que es como algo temerario, porque si tú sabes que la preeclampsia es una de las tríadas de la hipertensión, entonces tú no vas a comprar una, ya tiene una, que es la presión alta. Entonces, con esa paciente que tú le permites un embarazo, tú debes asumir los riesgos que hay ahí, porque es que ya tú estás de lo que se llama aumento de peso, edema, albuminuria y preeclampsia, ya tú estás agregando el primero, la presión alta. Entonces no es lo mismo una paciente normotensa, presión normal, que aquella que viene con presión alta. Pero hay que amar esto, y se ama respetando. Si usted no respeta, ahí que está el gran problema de la gente. Si tú no respetas nada, tu vida vive en un alambre sin equilibrio. Tú estás caminando sobre un alambre. No hay equilibrio. Porque es que ni tú mismo te respetas. Entonces, si pusiéramos una dosis pequeña en el respeto al paciente, y eso es en base a una dedicación, de lo que tú haces, y que muchas veces trasciende que lo que tú haces, tú tienes que adornarlo con otros conocimientos. Porque decía Guarocuya Batista del Villar que el que nada más sabe medicina no sabe ni medicina. Tú tienes que saber cosas elementales, porque eso es lo que te va a propiciar que tú tengas dedicación de lo que tú haces. Porque el conocimiento no es limitado. Y en base a esos conocimientos, diríamos, globales, tú le dedicas más tiempo a lo que tú estudias. Y eso le da felicidad a la gente, al que no a esa familia que tú le asistes nada más, sino a ti como persona.
a ti misma como persona. Entonces, bueno, qué bueno cuando yo no estuve como contribuyente a la mortalidad materna. Yo no fui un contribuyente a la mortalidad materna, porque yo hice el pensamiento de Aristóteles, que decía que la excelencia es un hábito, no es un acto, un hábito, que usted todo lo haga bien. Suéltame.